Vamos a comenzar la sesión del día de hoy comentando acerca del glucógeno, esta importante molécula polisacárido constituido por unidades de glucosa que constituye el depósito más rápidamente movilizable y utilizable por el organismo, particularmente localizado en músculo, hígado y eventualmente en algunas otras estructuras anatómicas del cuerpo. Comencemos. Quisiera desarrollar esta sesión trabajando sobre estas 4 preguntas. En el caso particular de hoy, hablaremos de las primeras 3. ¿Qué es el glucógeno? ¿Qué estructura tiene? ¿Cómo está constituido? ¿Qué funciones desempeña en el organismo? ¿Y qué patologías es importante que desde el punto de vista clínico básico conozcan ustedes y sepan que existe en relación al deterioro en el metabolismo de esta molécula? En la siguiente sesión hablaremos del metabolismo propiamente dicho y hablaremos de las reacciones químicas mediante las cuales el glucógeno se degrada una vez que ha sido almacenado, y después veremos también la secuencia de rutas metabólicas, glucogénesis, mediante las cuales el cuerpo hace un rellenado de justamente esta molécula en las estructuras anatómicas que lo hacen, hígado y músculo fundamentalmente. Bien, primero, habrá que recordar que en la naturaleza existen, en la célula por supuesto, diversas moléculas llamadas polímeros, que son unidades muy grandes constituidas por diferentes residuos. Estos residuos llamados monómeros. Entonces, un monómero constituye a un polímero. Los monómeros que constituyen a los polímeros podrán ser, en el caso de carbohidratos, llamados monosacáridos y polisacáridos, las grandes cadenas que constituyen. Los monosacáridos que constituyen o los residuos que constituyen a un polisacárido pueden ser del mismo tipo, como aparecen en esta imagen, y únicamente constituidos por una sola cadena, un principio, un final, pero todos los residuos son del mismo tipo, de la misma especie molecular. Pero también es posible que tengamos, como es el caso del glucógeno, residuos del mismo tipo, pero que además de formar cadenas lineales grandes, también tenemos la inserción en determinados puntos de estas grandes cadenas de ramificaciones, subcadenas o ramificaciones. Esta es la estructura que tiene la molécula que comentaremos hoy, el glucógeno. Es un homopolisacárido constituido solamente por unidades del mismo tipo, es decir, glucosa, y en estructura ramificada. Existen otras moléculas en las cuales los residuos que la constituyen, que constituyen a la molécula del polímero, del polisacárido, son de distinto tipo y pueden también encontrarse en forma lineal o también ser ramificados. Pero no olviden, la diferencia es que mientras los homopolisacáridos se constituyen por un solo tipo de molécula, un solo tipo de monómero, de constituyente, glucosa en este caso, la otra variante heteropolisacáridos pueden tener diferentes tipos de residuos, no son del mismo tipo. En el caso particular del glucógeno, la molécula que nos ocupa, es importante que sepan ustedes que representa la molécula mediante la cual, o la forma mediante la cual el organismo guarda unidades de glucosa. Cada molécula de glucógeno, puede llegar a contener en su estructura hasta 50.000 residuos. Una sola molécula de glucógeno. Existen otros homopolisacáridos importantes, por supuesto, como el almidón, que representa una de las formas de polisacárido que más consumimos los seres humanos, tiene importantes funciones nutricionales. La celulosa, que generalmente referimos como fibra, por ejemplo, la quitina, pero que esta, a diferencia de las primeras, quitina, está constituida por residuos que no son del mismo tipo, N-glucosamina, mientras que las demás constituyen únicamente unidades repetitivas de glucosa unidos mediante diferentes tipos de enlace, pero solamente unidades de glucosa. Presento en esta imagen un esquema que nos permite más o menos comprender lo que estoy diciendo. Hablaremos el día de hoy del glucógeno, un homopolisacárido constituido solamente por residuos de glucosa que forma estructuras ramificadas, como esta que aparece aquí. El almidón, la contraparte, es decir, el polisacárido de reserva también, que nosotros los humanos podemos consumir, pero que no podemos sintetizar,
se llama almidón y resulta realmente de la unión de dos formas moleculares, la amilosa, que son residuos de glucosa unidos entre sí formando una sola cadena, que en este caso adopta una forma helicoidal, pero finalmente es una sola cadena de residuos de glucosa lineal. Y tenemos también una variante del polisacárido de glucosa llamado amilopectina, que es ramificado. La unión de estos dos, es decir, la integración de estas dos moléculas en la mezcla final, es lo que constituyen al almidón. Repito, nosotros podemos, los humanos, degradar el almidón, recuperar la glucosa que constituye a cada una de las formas moleculares, pero no podemos sintetizarlo. El glucógeno podemos degradarlo cuando lo consumimos en los alimentos provenientes sobre todo de origen animal y podemos, por supuesto, fabricarlo, ya que representa la principal o más rápidamente movilizable reserva de unidades de glucosa en el organismo. Muchas veces también en algunos libros se ha observado que al glucógeno le denominan almidón animal, pero yo quisiera que en lo sucesivo mejor lo refiriéramos como glucógeno, simplemente. Bien, quisiera que observaran esta imagen que estoy señalando. Esto sería el aspecto plano, finalmente, aunque las moléculas son tridimensionales, pero sería una representación de lo que es un gránulo de glucógeno. Observen cómo destaca en el centro de la molécula de glucógeno algo que por colores se ve diferente y en efecto, al centro las moléculas de glucógeno tienen una proteína, un dímero proteico que se llama glucogenina y esta molécula que se encuentra, insisto, dentro del gránulo de glucógeno es la molécula cebadora iniciadora a partir de la cual se empiezan a unir los residuos de glucosa en las diferentes ramificaciones que vamos a encontrar. Esta es solamente una representación plana. Repito, esto realmente en la realidad es una estructura tridimensional con proyecciones hacia atrás del monitor y dirigidas hacia ustedes también, formando pues una estructura tridimensional muy compleja. El glucógeno, he comentado, es únicamente homopolisacárido, constituido por un solo tipo de residuo, que es la glucosa, particularmente la beta-dextroglucopiranosa, llamado básicamente glucosa, de glucosa. Si yo hoy hago un pequeño extracto de esta imagen y lo represento como aquí aparece, tendríamos aquí este círculo gris, la glucogenina, y los residuos, de glucosa que se van integrando en una cadena lineal muy grande, pero luego cada determinado número de residuos aparece también una ramificación. Todos estos finalmente son residuos de glucosa. Bueno, primero, destaca, en las cadenas más largas que podemos encontrar de glucógeno, las unidades de glucosa se encuentran unidas entre sí por un tipo de enlace glucosídico denominado alfa 1,4. Recuerden la denominación alfa, que tiene que ver con la ubicación del grupo OH sobre el carbono 1 en la parte inferior, y 1,4 quiere decir que se está dando un enlace entre el carbono 1 de un residuo de glucosa con el carbono 4 del residuo contiguo. Esto ocurre en las uniones más abundantes, por cierto, de las más largas cadenas de glucosa unidas entre sí. Pero, ¿qué pasa entonces en los puntos de ramificación? Obsérvese que en los puntos, en las inserciones donde una cadena da origen a otra cadenita, estos puntos que estoy señalando, este de aquí, estos, aquí la unión no es de tipo alfa 1,4 como aquí aparece, sino pertenece a otra categoría de enlace glucosídico alfa 1,6. ¿Por qué alfa? Bueno, pues porque finalmente el oxígeno, digámoslo así, sigue apuntando hacia la parte inferior, espacialmente, no es muy posible entenderlo aquí, pero finalmente esa sería la idea, y la unión se da entre el carbono 1 de un residuo de glucosa con el carbono 6 del siguiente residuo. Esto, repito, ocurre únicamente en los puntos de inserciones de ramificaciones, solamente ahí. En todas las demás glucosas, los residuos que se encuentran en la cadena, las uniones son alfa 1,4. Obviamente, para romperle enlaces glucosídicos, pues ocupamos glucosidasas. Glucosidasas alfa 1,4 para romper estos enlaces, o glucosidasas de tipo alfa 1,6 para romper estos enlaces. Bien. Cabe destacar también en esta imagen que en
los libros van a encontrar ustedes generalmente también indicado esta palabra. Los puntos salientes, es decir, los puntos más externos del glucógeno, las orillas, digámoslo así, los extremos que podríamos dejar en el exterior, que van quedando hacia afuera, más alejados del núcleo de glucogenina, se les llama extremos no reductores. Digamos, son las puntas de las hebras de glucosas, de cadenas de glucosa que conforman al glucógeno. Nuevamente. Enlaces de tipo alfa 1,4. Bien, tenemos a continuación la representación nuevamente de el glucógeno, con su estructura central, constituida por una proteína dimérica llamada glucogenina, y es a partir de ella donde se integran en un punto en particular, en cada una de las subunidades, la iniciación de las cadenas que van a dar origen al polímero justamente de glucosa, a todas las ramificaciones, a todas las líneas moleculares que constituyen a este producto. Esta proteína es interesante por muchos aspectos. Primero, quiero decirles que en general la molécula de glucógeno es una molécula altamente hidratada, es decir, se calcula que por cada gramo de glucógeno, este glucógeno, para poder tener estabilidad química y poderse mantener guardado, digámoslo así, almacenado en condiciones adecuadas en las células que lo manipulan, pues requiere estar hidratado. Y por cada gramo de glucógeno se calcula que tenemos adicionado a él, formando parte de la estructura finalmente molecular, no unidos justamente entre sí con los diferentes átomos de glucógeno, pero sí dándole forma, estabilidad únicamente a la molécula, 2 gramos de agua. Es decir, si yo tengo en determinado tejido 100 gramos de glucógeno, realmente lo que tengo ahí es 100 gramos de glucógeno junto con 200 gramos de agua que le confieren cierta estabilidad, además, por supuesto, de algunos otros productos químicos en la célula que le confieren esta forma y esta estructura, como serían iones fosfato, como sería glucosamina y algunos otros productos. Esta glucogenina, repito, el núcleo de lo que sería el gránulo de glucógeno, es una proteína dimérica, es decir, es una proteína formada por 2 unidades similares. La podemos encontrar en 2 isoformas, es decir, en 2 variantes en el organismo. Glucogenina tipo 1, que se encuentra en el glucógeno localizado en los músculos, y la glucogenina tipo 2, que se localiza sobre todo en hígado, corazón, páncreas y muy escasamente en algunas otras células del cuerpo. Pero básicamente hablaremos glucogenina tipo 1, muscular, mientras que la tipo 2, hepática, fundamentalmente. ¿Qué diferencia existe entre la glucogenina tipo 1 y tipo 2? Bueno, pues primero, una es de localización muscular, la otra fuera del músculo, sobre todo en hígado. Pero químicamente están hechas de lo mismo. La única diferencia, doctores, es que la glucogenina tipo 1 contiene en su cadena de aminoácidos, que por cierto debo decir que es cada subunidad está constituida por 332 aminoácidos, en la posición 195 tenemos un aminoácido de tirosina, que es el que representa el enlace, es decir, va a ser el sitio de unión a donde inicia el pegado de las diferentes unidades de glucosa que van a dar origen justamente a esas líneas moleculares de glucosa. La glucogenina tipo 2 no tiene la unión en el aminoácido en la posición 195, sino tiene la unión en la posición 228. ¿Sí? Es entonces la diferencia fundamental estructural entre la glucogenina tipo 1, de localización muscular, la tipo 2, hepática fundamentalmente y algunas otras estructuras, la ubicación del aminoácido tirosina, que es, repito, el que se une para iniciar el pegado de las diferentes unidades de glucosa. En esta fotografía les muestro de manera electrónica lo que serían la presencia de gránulos de glucógeno. Vean por favor aquí, en la imagen de la izquierda, en el hígado, lado izquierdo, y cómo se encuentra en el músculo. Esto que observan en coloración oscura representa tinción especial histológica justamente para poner de manifiesto la presencia del contenido de glucógeno. Observen cómo los gránulos o las zonas de densidad oscura son mucho más grandes, más voluminosas en el hígado que en el músculo. Y la razón es sencilla.
Esto que observan al lado derecho se denominan gránulos beta, gránulos más pequeños, que cuando se integran unos con otros dan origen a los gránulos alfa. Solamente que estos se localizan, sobre todo dijimos en músculo, como lo pueden observar, mientras que estos se encuentran en hígado. La explicación aquí pudiera ser, bueno, ¿por qué tenemos un glucógeno de un tipo y uno en un lugar y otro de otro tipo? Bueno, por la razón sencilla de que el hígado almacena grandes cantidades de glucógeno en un espacio pequeño, digámoslo así, que es únicamente el tamaño, la masa del hígado. Se calcula que un hígado normal puede llegar a tener, en cuanto a su peso, hasta el 10% de contenido de glucógeno. Los músculos tienen pequeñas cantidades, tienen una menor cantidad, pero tenemos mucho mayor cantidad de masa muscular. El músculo puede llegar a tener en un aproximado de hasta 1.5-2% de su peso en glucógeno. Entonces, gránulos alfa, que son los gránulos grandes, o rosetas de maíz, como forma de rosetas, también se les conoce, como rosetas de maíz, pues, ¿sí? Tienen gran cantidad de glucógeno, mientras que los gránulos beta son individuales y se localizan sobre todo en músculo. Es importante también decir que estos gránulos de glucógeno también en alguna literatura se les refiere como glucosomas. Bien. Supongamos una situación hipotética, doctores, hablando ahora de la homeostasis de glucosa, en la cual ustedes están en ayuno. Cuando un organismo, el cuerpo humano, en condiciones fisiológicas normales, viene de un ayuno, de 6 a 8 horas aproximadamente, pues los niveles de glucosa que mantenemos y que deben oscilar alrededor de entre 70 y 100 miligramos por decilitro, más o menos esa concentración se logra gracias al aporte continuo del ayuno, porque no hemos comido más que el día anterior, sobre todo del glucógeno de localización hepática. Este glucógeno de localización hepática tiene la capacidad de poder ser degradado, salir a la circulación y diseminarse por todo el organismo para satisfacer las necesidades de los tejidos y órganos consumidores de glucosa. El músculo, que también tiene capacidad de guardar glucógeno, tiene una limitación, ya que si bien es cierto que podemos también degradarlo para que sea utilizado por el músculo, este no puede ser exportado, es decir, este únicamente se queda para su utilización en el tejido muscular en donde está almacenado, mientras que la masa de glucógeno hepática sí puede ser degradada, disponerse a la circulación y de ahí ser distribuido en el organismo para ser compartido con cualquier otro tejido o grupo de células que lo requieran. Bien, entonces, se dice en la literatura que más o menos entre el 40-50% de ese nivel de glucosa que tenemos por la mañana en condiciones normales proviene de la degradación hepática de glucosa, es decir, lo aporta la glucogenólisis hepática. ¿De dónde viene el restante porcentaje, otro 50-60% de glucosa? Bueno, pues proviene de la gluconeogénesis, ruta metabólica que también hemos revisado en temas anteriores. Entonces, glucógeno por la glucogenólisis y glucosa por gluconeogénesis son los mecanismos bioquímico-metabólicos responsables de aportar glucosa en el ayuno. Por supuesto que el ayuno, diremos, ¿qué pasa cuando estos niveles de glucógeno o la capacidad gluconeogénica de riñón y de hígado disminuyen? Bueno, pues empezaríamos a tener en teoría una disminución de los niveles de glucosa disponibles plasmáticos y tendríamos una condición de hipoglicemia. Esto no ocurre en la mayoría de los casos porque cuando estamos después de un ayuno de 6 o 8 horas, lo que normalmente sucede pues es que comemos, rellenamos los niveles de glucógeno. ¿Y cómo lo hacemos? Pues comiendo, desayunando, comiendo, cenando. Y eso entonces permite que los niveles de glucosa que estaban siendo abatidos en el ayuno empiecen a reponerse, pero ahora mediante los monosacáridos, glucosa particularmente, que empieza a ser absorbido como resultado del proceso de digestión y absorción. Una parte de esta glucosa que empieza a circular proveniente de los alimentos, pues alcanza concentraciones muy altas, hasta 160, 180 en condiciones normales, pero al cabo de ciertos minutos, esta concentración de glucosa tan elevada, pues estimula la secreción de insulina, y esta insulina ayuda también a que se activen mecanismos por los cuales
esos niveles altos hiperglicémicos de glucosa fisiológicos disminuyan. Se favorece la captación de glucosa. Esto permite que ese glucosa en exceso ingrese al hígado y se dé un llenado nuevamente de los depósitos de glucógeno para cuando dejemos de comer, cuando pasen 3-4 horas después de haber comido, pues volver a hacer uso de este mismo glucógeno para seguir satisfaciendo de manera, a manera de círculo virtuoso los niveles de glucosa y se mantenga la homeostasis de glucosa, es decir, la conservación de cifras normales, intervalos de referencia entre 70 y 100 miligramos. Esta es entonces la manera en la que se mantienen en condiciones normales, por supuesto con la regulación hormonal y del estado metabólico de la glucosa en el organismo. Les presento esta imagen. Observen cómo en esta imagen tenemos en el ayuno la participación importante del hígado que degrada sus depósitos de glucógeno para que esta glucosa pueda ser utilizada una vez exportada por vía sanguínea para el cerebro, para el eritrocito. Una parte de glucosa también es exportada y captada en determinadas circunstancias por tejido adiposo, pero genera, veremos después, algunas situaciones anómalas. ¿Qué pasa con el músculo? El músculo también, dijimos que tiene capacidad de, el glucógeno que tiene almacenado, lo degrada, pero esta glucosa no puede ser exportada. Esta glucosa se queda para consumo energético del músculo. La degradación mediante vía glucolítica, particularmente. Pensemos que la condición es no que estamos en ayuno, sino que ya estamos comiendo o que hemos recientemente consumido algún tipo de alimento. Bueno, en ese momento el intestino lleva a cabo su proceso de digestión, absorción, y los monosacáridos, forma molecular, recuerden, en la que tienen que ser degradados los carbohidratos para poder ser absorbidos, particularmente hablo de la glucosa. Esta glucosa, mediante la vía sanguínea, gracias al proceso de absorción, pues viaja por la circulación y es enviada, distribuida a todo el organismo. Aquellos tejidos que tienen capacidad de almacenar, pues van a captar glucosa, como el hígado, el músculo mismo, van a utilizarla para llevar a cabo sus procesos de vida, al igual que el resto de los tejidos del cuerpo, pero estos, hígado y músculo, tendrán la capacidad en determinadas circunstancias de guardar ese excedente de glucosa que nos está llegando, guardarlo en forma de glucógeno. Sobre todo esto estimulado por la presencia de insulina, tanto en hígado como en músculo. En el caso del ayuno, no omito comentarles que también, así como aquí hablamos de insulina, que favorece el proceso de depósito de estas moléculas, la hormona contraparte de la insulina, el glucagón, es la que ayuda a que se estimule la degradación del glucógeno tanto en músculo como en hígado para que éste pueda ser distribuido. Bien, el glucógeno que ustedes y yo tenemos en este momento proviene de dos fuentes. Fuente exógena, es decir, cuando ustedes han consumido algún alimento, sobre todo de origen animal, que es el que contiene glucógeno, pues lo degradamos, entra por la boca, lo degradamos. La amilasa salival, debido al tiempo tan corto de exposición que tiene con la masticación y en el bolo alimenticio, pues no alcanza a hacer gran cosa sobre la grande molécula de glucógeno. Seguramente alcanzaremos a romper algunas cadenas, pero no logra una degradación significativa. Este glucógeno, sin embargo, cuando es digerido y cuando llega al intestino, ahí sí, gracias a la combinación de potentes enzimas como la amilasa pancreática y sin duda la participación del resto de las enzimas secretadas y distribuidas aquí en el intestino, pues podrá ser totalmente degradado a las unidades de glucosa para que pueda ser absorbido. ¿Qué le vamos a hacer, doctores, a la glucosa una vez que ha llegado a la célula? Bueno, primero hay que recordar que la glucosa, para poder ingresar a la célula, no lo puede hacer por mutuo propio. Las células requieren, para poder captar glucosa, la presencia de transportadores, que ya hemos comentado en otras sesiones. Transportadores de tipo GLUT o de tipo S-GLUT. Cualquiera de los dos sistemas nos puede permitir trabajar con la glucosa dentro de las células. Esta molécula de glucosa, entonces, una vez que alcanza la célula, pues tiene varios destinos.
Al menos 4 importantísimos, muy importantes. Primero, va a ser utilizado por la vía glucolítica para obtener energía en aerobiosis, degradación hasta ciclo de Krebs y cadena de transporte electrónico. Una pequeña parte se irá por la degradación anaerobia, glucolítica anaerobia, para la producción de lactato. Otra parte importante se irá hacia la formación de ribosa o ribulosa, que se llama oxidación o vía de las pentosas fosfato, para la síntesis de nucleótidos, por ejemplo. Otra parte se irá a la síntesis de glucoconjugados en diferentes estructuras celulares, y una parte también va a ser utilizada para formar justamente la molécula de glucógeno. Un detalle importante que debo comentarles es que el cuerpo tiene una capacidad determinada para guardar glucógeno, sobre todo en hígado y músculo. Cuando se llenan, digámoslo así, estos niveles de glucógeno, cuando han sido satisfechas las necesidades de almacenamiento y seguimos teniendo glucosa disponible para almacenar, esta glucosa el cuerpo la puede guardar. Tejido adiposo es especialista en esto, pero no lo guarda como glucógeno, sino que mediante una ruta bioquímica que después estudiaremos también, la glucosa es almacenada, es convertida, es incorporada a rutas metabólicas que dan origen a ácidos grasos y a triglicéridos, dando de esta manera pues importante presencia a la adiposidad o a la formación justamente de tejido adiposo. Bueno, todo esto que hemos comentado, ¿se podrá descomponer? ¿Podrá malfuncionar este proceso que hemos comentado? Pues la respuesta es sí. Existen un grupo de trastornos fisiológicos llamados glucogenosis o llamados también enfermedades por depósito de glucógeno, en los cuales, si ustedes recuerdan, hemos comentado que el hígado y el músculo son los que de manera importante pueden almacenar glucógeno. Y si hemos de recordar que la glucosa particularmente tiene finalidad energética, pues se entenderá que cuando el hígado o el músculo no tiene capacidad de guardar cantidades adecuadas de glucógeno, o que lo puede almacenar pero no lo puede degradar, se complica el proceso de degradación del mismo, pues finalmente lo que tendremos es un estado de hipoenergía, es decir, habrá un abatimiento de la capacidad energética tanto del músculo como del hígado para poder llevar a cabo sus funciones. Entonces aquí lo primero que tendríamos es que estas enfermedades pues se van a manifestar como una disminución de niveles de glucosa, una disminución en la potencia del organismo, la hipoglicemia. Podremos tener también, por supuesto, trastornos hepáticos, hepatomegalias. Sin duda también habrá alteraciones en la conformación, en la estructura muscular. Y de manera adicional es posible tener, debido a que el organismo no tiene el aporte suficiente de glucosa para llevar a cabo sus procesos glucolíticos importantes y de oxidación de glucosa, pues toma de donde puede moléculas para obtener energía. Favorece un poco la glucólisis, pero por la vía anaerobia, incrementando los niveles de ácido láctico, o bien movilizando desde tejido adiposo el otro tipo de reserva estratégica que tenemos en el cuerpo, que es justamente los lípidos, particularmente triglicéridos, que van a hacer que se muevan grandes cantidades en el organismo de este producto, generando hiperlipidemia y las consiguientes complicaciones cardiovasculares que esto puede tener. A este grupo de trastornos entonces se les denomina glucogenosis o enfermedades por depósito de glucógeno. Entonces, la degradación o los problemas con la utilización del glucógeno en la célula, pues puede estar relacionado clínicamente, doctores, con hipoglicemia, hiperlipidemia, hiperalaninemia, acidemia láctica e incluso relacionado también con hiperuricemia, ya que también de manera indirecta se lleva a cabo un incremento en la degradación y en la formación de nucleótidos que conlleva a un incremento en la excreción de ácido úrico. Estas glucogenosis, denominadas también GSD, pueden ser entonces de tipo hepático, de tipo miopático, y existe también en literatura médica otros tipos, y en todos ellos lo que tenemos finalmente es un estado en el cual el tejido no tiene la capacidad de utilizar ni de formar de manera adecuada la molécula de glucógeno. Tradicionalmente, estas glucogenosis han sido denominadas por tipos, numeraciones del 1 al 8, aunque en la actualidad también es posible hablar de glucogenosis desde tipo 0 hasta tipo 8.
En un video posterior revisaremos al respecto.